Mis hermanos, hermanas, mientras seguimos con nuestras ofrendas, les invito a que vayamos a Mateo capítulo 7, versículos 9 al 11. Mateo 7, versículos 9 al 11. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Miren que son rápidos. Estamos para una esgrima bíblica. Hermanitos, hermanitas queridas, vamos a orar por esta lectura que dice lo siguiente. En Mateo 7, del 9 al 11. A ver. Ya, me pasé, estaba leyendo el 8, disculpen. ¿Dónde estamos? Creo que anoté mal la cita. Esta es la de la oración. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ah, ya, me había asustado. ¿Quién de ustedes, si su hijo pide pan, le dará piedra? ¿O si pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? ¿Estamos bien? ¿Sí? Amén. Amén. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra o una serpiente? Suena descabellado. Oremos por esta reflexión, este espacio que tenemos. Señor amado, en este mes donde hemos estado, y no solo el mes, sino que el año, buscando principios para nuestras familias, te rogamos por el Evangelio en nuestras propias vidas, en nuestras propias familias, Señor. Padre amado, ¿cuántas veces hemos sembrado una semilla que no tiene contenido? ¿O cuántas veces hemos regado una semilla que no está dando fruto? Padre, te rogamos que seas tú examinando nuestras vidas, nuestras palabras, nuestras actitudes frente a nuestras familias, donde muchas de ellas quizás no son cristianas, quizás aún no te conocen, pero nos has puesto ahí como luz. Y Padre amado, rogamos para que no haya ausencia de esa luz y seamos piedra de tropiezo para otros. Te rogamos por las familias de la iglesia, padres, madres, hijos, tíos, para que nos bendigas en gracia con tu palabra, abriendo nuestros ojos para poder interpretar también y seguir tu voluntad. Señor, te pedimos por Jesucristo que sea formado en nuestras vidas, que seamos hallados parecidos a Él, transformados a su imagen. Y te pedimos también que seas tú quitando las mentiras en medio de nuestra vida cotidiana, lo que hemos recibido y lo que hemos transmitido. Señor amado, todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, estábamos en este relato que se encuentra en Mateo, al final del Sermón del Monte, una vez que los discípulos recibieron las bienaventuranzas, recibieron enseñanzas de Jesús. Imagínense, todos escuchando el mensaje del Señor Jesucristo y tienen que partir a predicar, van animados de las cosas que el Señor ha dicho, pero el Señor le dice, un momentito, nos falta recordarles lo principal. Y le empieza dando una serie de lecciones también, como la regla de oro, y en este caso la oración, que refleja las dinámicas familiares también como las veía Jesús. El título de hoy es Cuando el Evangelio se da en la familia. Recordemos que estamos tratando el Evangelio en
en nuestros hogares este mes de noviembre. Entonces Jesús dice, si ustedes, siendo malos, dan buenos regalos, estableciendo esa lógica, cuanto más su Padre. Pero resulta que escuchaba a un predicador y decía, nosotros los evangélicos o en nuestra cultura, muchas veces nuestros hijos nos piden cosas, pero les damos piedras y serpientes. Piedras porque los enjuiciamos, resaltamos sus errores, resaltamos sus fallas, tratamos siempre de corregirlos. Entonces estamos constantemente disciplinándolos con piedras. No sé si le parece duro que las palabras de sus padres sean como piedras. No sé, piensen usted, yo estoy pensando en mí y me examino y digo claramente, en las dinámicas familiares utilizamos piedras para tratar con los demás. O como hace unos meses el pastor Jaime predicaba, a veces lo hacemos a consta de mentiras, mentiras que sembramos en la familia. Entonces les damos veneno de serpiente y piedra a nuestra familia. Ahora pienso en estas dinámicas familiares, en lo que vamos entregando a nuestras familias. Se supone que, ¿cuántos de aquí tenemos familias cristianas? ¿Puede levantar su mano? ¿Ya? ¿Y cuántos en su familia aún no se convierten a Cristo? ¿Puede levantar su mano? Ya, yo creo que la mayoría. Y si habláramos de la familia, podríamos decir más cercana, porque primos, tíos, abuelos, sobrinos, tenemos varios. Entonces, ¿cómo estamos entregando el Evangelio en esta dinámica de pedir y dar que hay en nuestras familias? Les voy a nombrar algunas cosas que nosotros damos. En nuestra cultura, los padres, por ejemplo, piensan que ellos tienen que dar sustento, tienen que dar protección, tienen que dar lo económico, brindar una seguridad, ¿cierto? Es por eso que normalmente cuando los varones están sin trabajo, les da una depresión muy grande, porque está inculcado en sus vidas que ellos tienen que proveer. En el caso de las mujeres, ¿qué cosas dan ustedes, por ejemplo? ¿Qué cosas dan las mujeres a su familia? ¿Los hijos? ¿Sí? ¿Ya? Detallitos, las mujeres son más de detalles normalmente. Les gustan los detalles a la familia, les gusta. Usted dígame, ¿qué cosas le dan a sus hijos, a sus familias, las mujeres? Cariño, abrazos, contacto. Claro, está lo afectivo, podríamos decir. La ternura. Y en el caso de los varones, ¿qué damos nosotros en nuestra familia? Varones. ¿Ya? Provisión, protección. Disciplina. ¿Ya? Oiga, somos cuántos aquí, como 100, y nos cuesta decir las cosas que damos. Y es porque en esta dinámica de pedir y dar, parece que se nos hace más fácil, entre comillas, pedir. Pedir a la mujer a veces que las cosas estén en orden, mientras uno se desliga. Pedir a los hijos, cosas que nosotros ni siquiera hacemos. Pedirles que sean responsables cuando nosotros no lo somos. Pedir que sean cariñosos cuando nosotros no lo somos. Entonces, en esta dinámica de pedir, me acordaba porque lo estuvimos conversando con los adultos jóvenes. No sé si está Jorge por aquí. No lo veo. Ay, aquí está Jorge, sí. Yo me acordaba y lo tengo en mente un día que estábamos conversando en el cuarto piso y estábamos hablando de este pasaje, pero desde Lucas. Y él decía, pero muchas veces las peticiones, por ejemplo, que hay de nuestros hijos no son aterrizadas. Samuelito, ¿cuánto va a cumplir? ¿2 años? 3 años. Y me acuerdo que les pidió un robot mágico gigante, ¿era? ¿O no? Un robot mágico gigante. Claro, muchas de las peticiones que pueden haber desde los niños, quizás les falta más sentido para nosotros. Pero en el fondo detrás de esa petición hay una necesidad.
en cuanto a la creatividad, en cuanto a la imaginación, ¿cierto? Pero por otro lado, las peticiones que hacemos nosotros los adultos son bien extrañas. Imagínense que hoy en día ha subido la tasa de divorcio. Entonces, lo que nosotros pedimos en nuestra familia a veces es divorcio, a veces es distanciamiento, la ley del hielo. Cuando las cosas, la convivencia no está bien en las casas, la mayoría opta por pedir el divorcio. Recordaba un pastor, Gary Chapman, él escribió Los 5 lenguajes del amor y cuenta que iba en el avión y él es pastor y resulta que al lado de él se sentó un hombre que ya era su tercer matrimonio y le pregunta al pastor, lo reconoció obviamente en el avión y le dice, pastor, ¿qué puedo hacer para que mi matrimonio funcione? Ya el tercero, me divorcio, empiezo otro nuevo, pero ya me estoy frustrando. No sé qué hacer. Y este pastor le dice, lo que pasa es que justamente el problema está en lo que no hacemos, cuando damos las cosas por perdidas. Y nuestra cultura está muy acostumbrada a dar las cosas por perdidas, a que todo tiene una fecha de término. Entonces, incluso me acordaba, cuando entré al seminario, una de las conversaciones era, estábamos en primer año, y una persona, me parece que era una abuela, estaba discutiendo porque le habían pedido a su nieta en la iglesia cambiarse el color de pelo. Ella se había teñido morado. Entonces ella entendió que ser evangélico, ser un cristiano, es no tener el pelo morado. ¡Wow! Y el pastor ahí se sorprendió y le dijo, hermana, la hermana debía tener quizá unos 60, un poquito más, comprenderán que las canas afloran. Y él le pregunta, hermana, una consulta, ¿usted se tiñe el pelo? Sí, pues, por supuesto. ¿Y de qué color se lo tiñe? No, castaño, café. Y su nieta se lo tiñe azul, que es satánico. Justamente, entonces hay que decirle porque estos jóvenes creen que... Y ahí el ta. Y el pastor le pregunta, entonces ¿usted cree que teñirse el pelo azul es satánico? ¿Usted cree que el color azul es satánico? Entonces a veces nos enfrascamos en peticiones y en entregar doctrinas totalmente falsas, que no han sido procesadas. O sea, si usted quiere asegurarle a su nieta que teñirse el pelo rosado, morado, es satánico, no sé qué evangelio hemos recibido, honestamente. O hace unas semanas también conversábamos en los varones, porque un compañero de un hermano resulta que predicaba ahí, pero resulta que en una fiesta de final de año de colegas se bebió alcohol. Entonces, por al lado decían, ¿y eso qué es cristiano? Entonces, muchas de nuestras expectativas, mucho de lo que nosotros le pedimos al resto, no tiene nada que ver con el evangelio. ¿Cuándo entendimos que el que bebe alcohol no es cristiano? O el que no bebe es cristiano. O el que ocupa terno, corbata un domingo es cristiano. Porque le estamos pidiendo a nuestras familias que se vistan el domingo. Hay iglesias donde son más exigentes, claramente. El domingo tienen que ir de terno y corbata. Pero resulta que en la semana estuvieron discutiendo los padres, se trataron a gritos. Pero lo importante es ir de terno y corbata el domingo. Entonces, lo que hemos dado son cosas bastante peculiares. Por un lado, está la figura de padres, maridos, protectores, sustentadores, autoritarios o mujeres tiernas. Pero pareciera que nos cuesta hablar de regalos en la familia. ¿Sí? No el mío. Pero el Señor nos está llamando también. No sé si lo escucha. Es más fuerte. El Señor nos está llamando y mire que está llamando a nuestras familias, pero a veces parece que a nosotros nos cuesta identificar. Entonces lo que el Señor nos ha dado, tenemos que entregarlo nosotros. Cuando el Señor nos llama,
tenemos que dar un mensaje. Y resulta que nos cuesta hablar de dádivas, de dar. ¿Por qué? Pensamos que los regalos son cosas de ¿cuándo? ¿No le escucho? De cumpleaños, Navidad, aniversario, para que se acuerden, anoten la fecha ahí, a los que se le olvidó. Aniversario, graduación. Entonces vemos que los regalos son cosas eventuales de ciertos momentos. El día del niño. Pero en realidad eso es lo que piensa la cultura. Porque nuestro Padre es dadivoso con los que piden. Pero adelante vamos a ir avanzando. Y el problema muchas veces es que tenemos dos realidades en nuestra iglesia. Tenemos padres que son, o hermanos que son muy comprometidos dentro de la iglesia, pero en sus familias no están entregando. Y eso es peligroso, porque resulta después que la gente termina desilusionada de su propia familia. Recuerdo cuántas conversaciones con jóvenes que no podían salir con sus padres un sábado y domingo porque los absorbía la iglesia. Un joven llorando también porque su sueño era ir al estadio con su papá, que era pastor. Y lo dijo llorando en un grupo de jóvenes, algo tan mínimo que nuestra familia pide, pero que muchas veces no estamos dando, un poco de comprensión. ¿Le ha pedido en su familia a alguien comprensión? ¿Le ha pedido a que escuche? Pero nosotros lo que damos es juicio, piedras, sermones, que si bien no son malos, necesitamos aprender a observar lo que nuestra familia está pidiendo de nosotros, que a veces es tiempo, a veces es comprensión, a veces es compromiso dentro de la casa. Cuando una sola persona se encarga de las tareas hogareñas, podríamos decirlo, y el hermano se distancia o la persona se distancia en el compromiso con la iglesia, está generando un desbalance. Porque pensamos que tener a Dios en el centro o como prioridad es venir acá a la iglesia. Pero resulta que todas las áreas son del Señor. Y tenemos estas dos realidades. Personas que viven desencantadas por el testimonio de sus familiares que son evangélicos, que son cristianos, que se supone que deberían mostrarles la gracia o lo que el Señor les ha dado. Tenemos estas realidades también cuando nos concentramos en las tareas de la casa, pero no suplimos las tareas que nos corresponden como ministros de Dios. Entonces, por un lado, personas desencantadas por sus familias evangélicas y por otra, personas que no son instruidas en el servicio de la iglesia. Personas desencantadas y personas no instruidas. Pero ¿cómo sabemos cuando el evangelio se da en la familia? ¿Acaso será que es porque venimos de eterno los días domingos? ¿Será porque se aprendió el corito de la semana en la escuela dominical? Que no es malo. ¿Qué cosas, qué elementos nos hacen visualizar que el evangelio ha llegado a nuestras casas? En cuanto a la entrega, estamos en la dinámica de pedir y dar como familia. Porque muchas veces lo que nosotros entregamos no es evangelio. Y ese es nuestro problema, que no nos hemos detenido muchas veces a reflexionar si he vivido el evangelio, no solamente he creído, sino que he vivido y he transmitido el evangelio. La Escritura, por ejemplo, se malinterpreta también cuando dice que hay que aborrecer a padre y a madre para ser digno de seguir a Jesucristo. Entonces pensamos que es un tema de distanciamiento, pero no, es un tema de centro. En la cultura mediterránea del siglo I,
quien genera la identidad de su hogar es el padre. Lo que dice el padre se hace. Jesús dice, nuestro Padre es Dios. Él, desde ahora en adelante, y a Él, desde ahora en adelante, tienen que seguirlo. Y eso generó un quiebre, obviamente, con la identidad cultural de ese tiempo. Pero tengo cuatro claves para entender cuando el Evangelio llega o se da en nuestra familia. Miren, vamos a leer Lucas 22. Lucas 22. Cuando Jesús ora en el monte de los olivos. Dice, Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber de este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar, volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en la tentación. Una de las cosas que nuestra cultura ha instalado en esto de la familia es que todo es sentimiento y emoción. El sentimiento y la emoción están sobrevalorados en nuestra cultura. Y por eso el Evangelio primero nos invita a ir más allá de los sentimientos. Cuando usted tiene fe y una fe en Jesucristo, esa fe lo capacita, lo lleva a amar más allá de los sentimientos. ¿Cómo? Me encanta el ejemplo de Pablo, amando a los corintios. Yo mismo me desgastaré del todo y aún lo que tengo por amor a vosotros. Aunque lo ame más y ustedes me amen menos, los amaré. Más allá de un sentimiento. Más allá de las ofensas que hemos recibido. Más allá, quizás, de si siento o no siento. En el caso de Jesús, lo que me llama la atención es que Él ora y dice, Padre, si puedes, quita de mí esta copa. O sea, había un sentir en Jesús, ¿de qué? ¿Qué estaba sintiendo Jesús? Angustia, ¿cierto? Y es porque amar duele en algunos casos. Pensemos que en nuestras dinámicas familiares, cuando alguien nos ofende, es la otra persona la que tiene que pedirnos disculpas. Y si no lo hace, en algunos casos se desecha la relación, se rompe la relación. Pensemos que a nosotros nos cuesta entregarnos por otros, pese a que pueden ser familiares cercanos. En este caso, Jesús no había roto ninguna relación. Éramos nosotros, era la humanidad que había roto su relación con Dios. Jesús no tenía responsabilidad en cumplir con restaurar este quiebre relacional que teníamos. Pero de todas formas, dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. El amor duele porque nos hace decidir. Amar es una decisión constante. La gente del mundo nos ha hecho pensar que el amor es un sentimiento, que es una emoción, que son las maripositas que sentimos cuando alguien nos gusta, que es lo que siente una madre cuando ve por primera vez a su bebé y le da de pecho. Es la sensación de un padre cuando ve que su hijo se gradúa o ya es independiente. Pero amar es una elección. Dios constantemente, el Señor, nuestro Padre, está decidiéndose por nosotros. En ese momento era crucial la decisión de Jesús.
Si Jesús hubiese sido gatillado por los sentimientos, ¿se imaginan si no hubiese ido a la cruz? Pero obviamente el Hijo de Dios, su fe estaba más allá de los sentimientos. Y eso es lo primero. Si usted quiere entregarle el Evangelio a su familia, a sus hijos, va a tener que ser sobre o más allá de los sentimientos. Tiene que ser en obediencia. Curiosamente, al Señor le importa más la obediencia que los sacrificios rituales, dice Samuel a Saúl, un rey del Antiguo Testamento, más allá del sentimiento. Pero además, dice la palabra que Jesús estaba sudando sangre y nos lleva a un segundo aspecto, que hay que amar no solamente más allá del sentimiento, sino que más allá de la razón. Cuando yo pienso, imagínese Jesús pensando, tengo toda una humanidad enemiga de Dios que nos ha ofendido, no están interesados en restaurar la relación y tengo que estar sufriendo yo. ¿Pensó así el Señor o no? No, pues. La pregunta era si valía la pena. ¿Usted cree que vale la pena su familia? ¿Vale la pena su matrimonio? ¿Vale la pena sus hijos? ¿Vale la pena sus padres, sus nietos, sobrinos? Jesús estaba respondiendo esa pregunta. ¿Valdrá la pena este sacrificio? Porque si fuera por sentimiento lo abandonamos todo. Pero el amor de Cristo nos lleva más allá de la razón. No es que esté en contra. Jesús respondió, sí vale la pena. No porque tuviéramos un valor en especial cada uno de nosotros, sino porque el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, al igual que su paz, consiste en entrega. El amor es entrega. Si usted quiere amar a su familia, tiene que entregarse por completo. Aunque lo rechacen, aunque lo traten mal, aunque le den piedras y serpientes, usted tiene que entregarse. Jesús nos amó hasta la última gota. Jesús empezó a botar sangre no solamente en la cruz, sino que en el Getsemaní. Y hay algo muy interesante que dicen los historiadores. Este episodio de la oración de Jesús se encuentra en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Los historiadores dicen que hay 3 formas de sacar el aceite que normalmente se hace en el Getsemaní, de la aceituna. Una es cuando tomamos la aceituna, y entre ellas se presionan y eliminan o van botando el aceite que es más puro, se utiliza para los rituales. Pero cuando usted le quiere seguir sacando el jugo, como se dice acá en Chile, usted le quiere seguir extrayendo lo que tiene dentro, entonces es necesario ocupar la fuerza humana. Entonces usted toma la aceituna y empieza a ejercer presión hacia abajo, puede ser con las manos, con los pies, y de eso puede haber un colador, ¿cierto? Como para que se entienda, y eso va botando el aceite. Pero hay otra forma, que es la tercera, que es más dolorosa. Quiere decir, cuando ya se hizo el primer proceso, se completó, se hizo el segundo proceso, también se completó, ¿cómo le sacamos la aceituna, el aceite que le queda? Lo ponemos, ¿cierto?, sobre una base y con piedras, se van girando las piedras, ¿cierto?, y va moliendo la aceituna, con semilla, con todo lo que tiene, y después se filtra ese aceite. Curiosamente, el libro de Isaías dice sobre su siervo sufriente que iba a ser molido por nuestras transgresiones. Molido. Y ahora volvamos al pasaje de Lucas. Jesús, ¿cuántas veces ora mientras está con sus discípulos? 3 veces. Simbolizando también este proceso donde Dios
le está sacando, o Jesucristo está llegando a tal punto de entrega que está siendo molido. Está sacando de su vida todo lo que Él tiene, que no salieron solamente gotas de sangre de ahí. Esas fueron muestras de amor. Sacrificio. Nosotros pensamos que el sacrificio es algo doloroso. Pensamos que el sacrificio consiste en que mientras más nos duela, mejor. Entonces le mostramos a nuestros hijos que llegamos fatigados, o en nuestra casa que estamos cansados, que nosotros nos cansamos, nos desgastamos por ellos. Pero consiste el sacrificio, la idea bíblica, en entregar la vida. Para los judíos no está solamente la idea de dolor, sino que entregar la vida. Cuando usted le pide a alguien sacrificio, le está pidiendo que entregue su vida. Jesús entonces está amando desde el monte de los olivos, desde el Getsemaní, hasta la última gota. La pregunta que yo le hago: ¿hasta cuánto está dispuesto a amar a su familia? ¿Hasta cuánto está dispuesto a amar a su esposo, a su esposa? ¿Hasta cuánto está dispuesto a amar incluso cuando las relaciones se dan por perdidas? Incluso cuando piense que nada puede reconciliar lo que se había perdido, que en el fondo es como ese ejemplo de Jesús. Cada uno de nosotros tiene que hacer esa oración, no en el Getsemaní, sino que en cada una de nuestras casas. Señor, si tú puedes, quita de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. Lo tercero es que muchas veces en nuestras familias, en esta dinámica de darles piedras y serpientes, exhibimos nuestras faltas. El matrimonio se pelea y le dice a los hijos lo que hizo el papá. La mamá le dice a los hijos: no, tu papá es un demonio cuando llegan las noches. Y le dicen a los hijos. ¿Y eso qué genera? División después. A ese fruto después se le va a conocer como el fruto de la división, del resentimiento, del rechazo hacia los padres. O el papá le cuenta cosas de la mamá a sus hijos, y esto genera también una desfiguración, una falta de respeto que después va a ir creciendo. Imagínense que si usted le enseña a faltar el respeto a sus hijos en la infancia, ¿cómo lo van a tratar en la adultez, en la juventud? O en la juventud, como decían mis hermanos hace un ratito en vocación. El tema es que en nuestras familias muchas veces no cubrimos nuestras faltas. Recuerdo a Adán y Eva cuando pecan, cuando transgreden delante del Señor, y Adán, ¿qué dice? El Señor les pregunta: ¿dónde estás? Y él les dice: ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? La mujer que tú me diste me dio de este fruto. Entonces, nuestras relaciones familiares se basan en acusaciones. No, lo que pasa es que este le dijo al otro, y mamá, mi hermano le dijo que... Esas acusaciones, por muy infantiles que parezcan, pero que pueden ser transformadas. Cubrir nuestras vergüenzas. En nuestro hogar, para que llegue el Evangelio, tiene que haber un espacio de restauración, donde todos conocemos nuestras faltas, pero nos protegemos. Cuando Noé y su familia subieron a la barca, después pasado el diluvio, ¿cierto? Y llegaron, dice la palabra que Moisés se embriagó. Perdón, Noé, no era el otro. No era el otro. Noé se embriagó. ¿Están atentas? Sí, muy bien. Noé se embriagó. ¿Y qué hicieron sus hijas? Porque Noé se desnudó. Estaba tan ebrio que se desnudó. Imagínense ustedes, no sé si le ha pasado algo parecido, pero imagínense que usted está en su casa con su familia
y un día llega su padre o su madre tan embriagado que lo ven desnudo. ¿Cómo se llama eso? Vergüenza. Vergüenza. O sea, que lata ver esa situación. Y resulta que un personaje vio a Noé, ahora sí, a Noé desnudo, embriagado, ¿y qué es lo que hace? Le va a contar a la hermana. Oye, el papá está tirado como borracho, más encima está desnudo. Tráete la foto para sacarle el celular para sacarle una fotito. Y después la mostramos en redes sociales. Y resulta que ese comentario genera la deshonra hacia su padre Noé. Porque en el amor de Cristo no se trata de exhibir nuestras faltas. Y lamentablemente nosotros sí lo hacemos. Nos enseñaron así desde pequeños a ver las faltas de los otros y enrostrárselas. Lamentablemente, todos hemos deshonrado a nuestra familia. Hemos deshonrado el nombre del Señor cuando utilizamos las faltas para darle más vergüenza a un miembro de nuestra familia. Pero las hijas de Noé, atento, cubren en su embriaguez y en su desnudez a su padre. Y a eso también estamos llamados nosotros, a cubrir las vergüenzas de nuestra familia. Nosotros tenemos una necesidad constante de que la gente nos conozca, pero a la vez sentimos un rechazo porque pueden ver nuestras imperfecciones. Entonces mostramos lo que los demás quieren ver, pero en nuestra familia no es así. Uno conoce los callos del otro y viceversa, los demás conocen los callos de uno, saben donde uno no es tan consecuente. Pero debe haber un espacio para restauración, donde si se equivocó una persona, démosle un espacio para levantarla. Por último, la oración también es importante. Nuestras casas, bueno, día a día, nosotros leemos las peticiones con las hermanas de la oración, las que llegan todos los domingos, y hemos visto las peticiones que hay que orar por trabajo, hay que orar por la reconciliación familiar, hay que orar por las enfermedades, y sin duda eso está bien. Yo creo que son las oraciones que más hemos recibido durante el año. Pero fíjense esta oración que hace Jesús en Mateo 7:11. Mateo 7:11. Lo que dice, en Mateo 7:11. Del 9 al 11 dice, ¿quién de ustedes si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos les dará buenas cosas a los que le pidan? Hablamos de algunas cosas que entregamos nosotros, pero no tenemos que olvidarnos de que somos hijos del Señor. Nuestro Padre, el Padre de Jesucristo, nos dice, pidan y se les dará. Pero ¿a qué se refiere con ese pidan? Lo podemos ver en Jesús. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchas veces las oraciones que faltan en nuestra familia son por sabiduría y por valentía. Nosotros pedimos que los problemas se vayan. Y lamentablemente no es como el chiste que sale muchas veces de hermanos de la congregación que piden oración, Señor, quita nuestros problemas. Y se va a la mitad de la iglesia. Lamentablemente no son esas oraciones las que están en nuestras casas, sino que la oración que nosotros debemos pedir es por valentía. El Señor no quiere que nuestros problemas desaparezcan. El Señor quiere que nosotros seamos transformados en los problemas. Me imagino a Pedro, quizás si se hubiese recordado, imaginémoslo, estamos repensando algunas cosas, cuando iba en la barca y estaba con Jesús y ve a Jesús de lejos, piensa que es un fantasma,
No sé si en ese momento se habrá recordado, pero el Señor nos dijo que si pedimos, Él nos dará. Señor, te pedimos que pare esta tempestad. No sé si hubiese pedido en esa oración que desapareciera la tempestad, hubiese desaparecido. La verdad me cuesta creer que el Señor quisiese hacer desaparecer esa tempestad. Porque lo que hace Jesús es otra cosa. Antes de que Pedro ponga un pie sobre el agua, sobre la tempestad en Mateo, Jesús le dice, ven a la tempestad. Y para eso se necesita coraje, se necesita valentía. Muchos de los problemas que nosotros estamos pidiendo que se vayan, fíjese que el Señor nos está pidiendo enfrentarlos. A veces enfrentarlos como familia, como matrimonio, unidos. A veces enfrentarlos con sabiduría. Creo que faltan, o mejor dicho, sobran muchas de las oraciones, Señor, quita esto de mi hogar. Pero hay muy pocas oraciones que dicen, Señor, dame sabiduría, dame valor para enfrentar este problema en nuestra familia. Las familias cristianas, me hago la pregunta, ¿cómo nos verán? ¿Cómo nos verán los demás? Porque pareciese ser que a lo evangélico hay cierta desconfianza. De hecho, el otro día estaba viendo que el oficio de pastor es uno de los oficios que genera más desconfianza en Chile. Pero lo anticipan los abogados y los políticos. Así que ahí me quedé más tranquilo. Pero imagínense que en lo evangélico hay cierta desconfianza. Entonces, ¿cómo pensarán que somos nosotros la familia evangélica? Sin duda alguno pensará que las familias evangélicas son perfectas. Aquí les sacamos el mito al tiro. No somos perfectas. Tenemos problemas a veces de relaciones, malos entendidos, dinero, enfermedad, angustia. Pero quiero hacerle una pregunta. Si sus hijos hablaran de cómo es su matrimonio, si sus vecinos hablaran de cómo es su familia, si su esposa hablara de cómo es usted como esposo, o viceversa, ¿qué dirían? ¿Que hay obediencia? ¿Que hay un amor más allá de los sentimientos? ¿Que hay un amor que da hasta la última gota? ¿Que hay un amor que cubre vergüenzas? ¿Que hay una valentía y una disposición en oración a transformar las vidas? O si los ladrillos, las paredes, las puertas hablaran en su casa, ¿podrían decir que usted es un hijo de Dios? Eso lo responde usted claramente. Pero creo que nos falta, no es que no lo tengamos, nos falta más evangelio en nuestras vidas. Nos quejamos de que nuestros hijos no participan muchas veces en la iglesia o que no son apasionados, pero resulta que a nosotros no nos ven apasionados en casa. De hecho, a veces ni nos ven en casa. Se ha generado una cultura evangélica, pero nos falta trabajar en nuestras familias. No solamente con lo que decimos, porque no sabemos, y he visto que no sabemos de memoria el Evangelio, versículos bíblicos. Pero creo que a lo que el Señor nos está llamando es a trabajar en el corazón de nuestra familia. Con más disposición, con más entrega. Y no tomando decisiones por emoción. Estoy harto de esta casa, me voy. Estoy harto de la mujer que tú me diste y me voy. Estoy harto del marido que tú me diste y me voy. Porque el Evangelio no se trata de irse. Si usted quiere conquistar a su familia con piedras y serpientes, déjeme decirle que le va a ir muy mal. No va a generar una sanidad en su casa. Y vamos a tener nuevamente a personas desilusionadas de sus padres, de su familia y del Evangelio.
Así como algunos entendieron que ser evangélico era teñirse el pelo café y no morado, vamos a dar una impresión distinta del evangelio. El evangelio es entrega, es sacrificio, es obediencia, es amor. Curiosamente, hay algo que le importa al Señor más que los sacrificios, que es la obediencia y el amor. Misericordia quiero y no sacrificio. En hebreo dice, amor quiero y no sacrificio. Amor quiero y no sacrificio. Amor quiero y no sacrificio. ¿Qué es lo que el Señor quiere para su hogar? Amor. Pero resulta que muchas veces sacrificamos a nuestras familias por servir al Señor. Sacrificamos a los demás, pero no nos estamos sacrificando nosotros mismos. No nos estamos entregando a nosotros mismos. Hermanos, oremos. Oremos para ir finalizando. Y quiero hacerle las preguntas. Quizá alguno lo criaron con piedras y serpientes. Quizá alguno no puede olvidar esas piedras o esas serpientes en su vida. Pero el Señor puede hacer algo totalmente distinto. Puede transformar. Así como hace que las piedras hablen, también transforma los corazones de piedra en corazones de carne. Y hay algo innegable de todos los que estamos aquí. Necesitamos ser transformados. Necesitamos que el Evangelio entre a nuestras vidas, a nuestras familias. Mientras cantamos, le invito a que pueda tomar un tiempo también de reflexión. Pensar en su familia. Para orar. Toma un tiempo ahí a solas y oremos al Señor. ¿Cuántos necesitan? No piedras y serpientes, sino que del amor de Cristo. Ese amor que solo aprieta cuando abraza. Ese amor que echa fuera las vergüenzas. Ese amor que se da hasta la última gota. ¿Cuántos necesitan en sus matrimonios ese amor que se da hasta la última gota? ¿Cuántos necesitan en sus familias ver transformación? Orémosle al Señor. Si usted tiene una necesidad de reencontrarse con el Señor, puede levantar su mano desde ahí y vamos a orar. Todos orando en este momento. Si usted tiene una necesidad, puede levantar su mano. Padre amado, gracias por este tiempo de reflexión. Sabemos que somos imperfectos, Señor. Sabemos que tenemos muchas cosas que mejorar. Y te queremos pedir perdón. Perdón por esas veces que entregamos piedras y serpientes en nuestra familia. Perdón por todo el juicio y todas las mentiras que hemos dado a nuestra familia, Señor. Pero en este momento sabemos que alcanzamos tu perdón, Señor. Sabemos que tu perdón está a la vuelta. Sabemos que tú respondiste la pregunta. Y aun cuando éramos tus enemigos, Señor, tú te entregaste por nosotros, diciendo, sí vale la pena. Sí vale la pena. Nuestras vidas valen la pena. Y es por ti, Señor. Padre amado, al igual que nuestras familias, matrimonios, hijos, cada uno de nosotros tiene que responder si vale la pena. Pero no como el mundo lo dice, sino que mirándote a los ojos a ti. En tu amor, en tu sacrificio, en tu entrega. Te pedimos por los padres, para que trabajes en su vida, en su mente. No es solamente proveer, sino que darse a sí mismos. Al igual que las madres,
Te rogamos también por los hijos, Señor. Sabemos que en este último tiempo se levantarán hombres amadores de sí, blasfemos, sin afecto natural por sus padres. Pero, Señor, necesitamos un cambio en nuestra generación, en nuestra nueva generación, Señor. Necesitan las juventudes saber qué es el Evangelio. Necesitan saber que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino que en gozo, en paz y en justicia. Señor amado, te pedimos por los que han sido dañados con piedras y serpientes, para que tú les levantes, les sanes, Señor, y les des alegría, un nuevo cántico. En el nombre de Jesús, amén.